esa víspera de Navidad. El frío mordido de Ohio se filtró a través de mi chaqueta delgada, mientras estaba parado antes de la puerta de roble brillante. El teléfono en mi mano todavía estaba calentando por la breve llamada de mi abuelo. Dorian, ven ahora mismo. Estoy en la nueva casa de tus padres. Había dicho, su voz llena de alegría, como si estuviera esperando compartir un secreto maravilloso. El abuelo Will, un exitoso hombre de negocios siempre ocupado con su empresa de construcción en Chicago, rara vez tuvo tiempo de visitar. Solo la idea de verlo me hizo sonreír. A pesar del frío de los huesos de la noche de invierno, abrí la puerta, e inmediatamente el calor de la chimenea, en el sabroso aroma de carne asada me envolvió. Abuelo se sentó a la cabeza de la mesa del comedor, sus ojos brillantes como estrellas. Cuando me vio, se puso de pie y me abrazó con fuerza. Su familiar colonia leña que me hace olvidar todo mi agotamiento en un instante. Dorian, ¿te gusta esta casa?, preguntó, su voz llena de orgullo, como si acabara de entregarme un tesoro invaluable. Sí, es una casa hermosa, abuelo, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Pero es la casa de mis padres. Un momento de silencio ensordecedor siguió la cara del abuelo rígida. Sus ojos se abrieron mientras me salían de mí, a mi padre Gregory, luego a mi madrastra Susan, sentado al otro lado de la mesa. Mi padre, que siempre mantuvo un comportamiento tranquilo, de repente se puso pálido, su mano temblando mientras sostenía su copa de vino. Susan tosió, forzando una extraña sonrisa, pero sus ojos brillaban con pánico. Casa de tus padres. El abuelo se repitió, su voz cayó tan fría y aguda como el viento nocturno Otsid. Dorian, explícate. No entendí lo que estaba pasando, pero una sensación de inquietud surgió dentro de mí. Miré a mi padre, esperando una explicación, pero solo bajó la cabeza, evitando mi mirada. Susan intervino rápidamente, su voz temblando. Voluntad, debe haber un malentendido. Esta es la casa de la familia. Pero el abuelo no la miró, me miró, y en ese momento supe que un terrible secreto estaba a punto de ser revelado. Hola, mi nombre es Dorian Marston. La historia que estoy a punto de contar es sobre los años. Viví a la sombra de injusticia, marginado por mi propia familia. Si alguna vez has sentido que no perteneciste a nada, como si fuera tratado como un extraño, entonces quizás me entiendas, pero incluso si no lo has hecho, todavía quiero que escuches esta historia. Una historia sobre un niño que creció con un corazón lleno de cicatrices, y cómo encontró la luz en medio de la oscuridad. Nací en una pequeña ciudad suburbana en Ohio, donde las calles estaban bordeadas de hojas doradas en el otoño, y todos se conocían como la familia, pero mi familia era diferente de los demás. Mi madre, Diana, falleció poco después de darme a luz debido a complicaciones médicas. Todavía no entiendo completamente, todo lo que sé es que ella era la única luz. Nunca pude conocer. Mi padre, Gregory Marston, era una ma, quien siempre mantenía su distancia de mí, como si mi existencia fuera un recordatorio del dolor que quería olvidar. Cuando tenía 3 años, mi padre se volvió a casar con Susan, una mujer con una sonrisa fría y ojos calculadores. Tuvieron un hijo juntos, Benjamin o Ben, como todos lo llamaron. Ben era el centro de su mundo. Para mi padre, Ben era el orgullo y el futuro de la familia Marston. Para Susan, Ben era todo lo que vivía para proteger y estropear. Y yo era el hijastro, el niño no deseado, la leve sombra en la casa que llamé hogar. Desde una edad temprana, sentí la diferencia. Cuando tenía 5 años, recuerdo estar sentado en la esquina del robo vivo, ver a Ben recibir un auto de juguete controlado a control remoto, tipo con el que todos los niños soñaban. Tengo un auto de plástico usado con ruedas astilladas, que mi padre dijo que era lo suficientemente bueno para mí. Ben necesita cosas nuevas para desarrollar su intelecto. Susan dijo como si no fuera digna de nada mejor. Cuando obtuve altos grados en la escuela, mi padre solo asentía y no decía mal, pero no seas complaciente. Mientras tanto, si Ben pudiera ver toda la casa celebrar, como si hubiera ganado un premio Nobel. No era un niño celoso. Honestamente, solo quería ser amado, ser reconocido incluso solo una vez. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que en mis padres y los ojos de Susan, nunca fui lo suficientemente bueno. Susan diría cosas como: Dorian, ¿por qué no intentas ser más como Ben? O deberías estar agradecido de vivir en esta casa. Esas palabras, no importa cuán suavemente se pronuncie, cortarme como cuchillos. Empecé a preguntarme, ¿era realmente una carga? ¿Era realmente indigno de amor? Nuestra familia no era pobre, pero tampoco éramos ricos. Mi padre trabajó como gerente en una compañía de seguros local, mientras Susan se quedó en casa como un housewife, salpicando a Ben como si fuera un pequeño rey. No se me permitía quejarme porque mi padre siempre me recordaba. Tuve la suerte de tener un techo sobre mi cabeza, pero ese techo nunca se sintió realmente como el mío. Mi habitación era un pequeño espacio en el ático con un crujido, cama vieja en una ventana con vistas al callejón oscuro. Mientras tanto, Ben tenía una espaciosa habitación llena de juguetes y carteles de bandas famosas. Una vez le pregunté a mi padre por qué no podía tener una habitación abajo como Ben, y él rompió: no pidas demasiado. Dorian, conoce tu lugar. Crecí con palabras como esos recordatorios de que no era importante en esta familia, pero no me dejé ahogarme con tristeza. Aprendí a sonreír, para fingir que todo estaba bien, a pesar de que una tormenta se desató dentro de mí. Me dije que algún día escaparía de la sombra de esta familia, y demuestra que no era la persona inútil que pensaban que era. Cuando tenía 18 años,
Me gradué de la escuela secundaria con calificaciones decentes. Aunque nadie en casa notó, soñé con ir a la universidad, convertirse en ingeniero o hacer algo para hacer abuelos. La única persona que realmente se preocupaba por mí orgullosa. Pero ese sueño fue rápidamente aplastado. Una noche, cuando le pregunté a mi padre sobre la solicitud de becas o préstamos para la universidad, me miró con ojos fríos. Dorian, no tenemos suficiente dinero, dijo. Ben necesita ser priorizado. Tiene un gran potencial y tenemos que invertir en él. Me quedé allí aturdido, sintiendo que el mundo se derrumbaba debajo de mí. Ben, el hermano que solo jugó videojuegos y salió con amigos, fue el elegido para cumplir su potencial. No discutí, no lloré. Acabo de asentir y salí de la habitación. Esa noche me acosté en mi vieja cama crujiente, mirando el techo agrietado y me prometí que me levantaría por mi cuenta. Si mis padres no creían en mí, yo creería en mí mismo. Empecé a trabajar en un Walmart en la ciudad, primero como cajero. Entonces es un trabajador de salas. El trabajo no fue fácil. Largos turnos de noche, trabajando durante las vacaciones y lidiar con clientes difíciles me dejaron agotado, pero no me quejé. Cada dólar que gané fue un pequeño paso para escapar de mi familia. Alquilé un pequeño apartamento detenido con paredes manchadas en un grifo con fugas, pero al menos era mío. Ya no tenía que escuchar los comentarios sarcásticos de Susan o ver la apariencia decepcionada de mi padre. Mientras tanto, Ben fue totalmente apoyado por nuestros padres. Asistió a una prestigiosa escuela privada. Condujo un auto nuevo que nuestro padre compró, y nunca tuve que levantar un dedo. Una vez que Susan vino a la tienda donde trabajaba, me vio detrás del mostrador del cajero y sonrió. Dorian, esto es lo que estás haciendo. Tal farsa. Ben nunca tendrá que hacer un trabajo servil como este. Apreté los dientes, forzando una sonrisa, pero por dentro quería gritar. ¿Por qué? ¿Por qué no era digno de las mismas oportunidades que B? Esos años viví con soledad. No tenía muchos amigos, porque pasé la mayor parte de mi tiempo trabajando y ahorrando dinero, pero no estaba del todo solo. El abuelo Will fue el único punto brillante en mi vida. Vivió en Chicago dirigiendo una gran empresa de construcción. Era un hombre de trabajo. Ocasionalmente, cuando tenía tiempo, me llamaba. Esas llamadas fueron mi vida. Habló sobre sus proyectos. Se me preguntó sobre mi vida y siempre dijo, Dorian, eres un joven fuerte. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Nunca le dije como mi padre y Susan me trataron. No quería que se preocupara, y parte de mí temía que si hablaba, él pensaría que era débil. El abuelo fue el único que me contó sobre mi madre. Dijo que Diana era una mujer suave, que amaba los libros y soñaba con un mundo justo. Se culpó a sí mismo por no estar allí cuando ella me dio a luz, como el trabajo lo había mantenido alejado. Si hubiera estado allí, las cosas podrían haber sido diferentes. Dijo, su voz se ahoga. No lo culpé, solo deseaba haberla conocido, incluso solo una vez para saber que había sido amado. A medida que pasaron los años, me acostumbré a mi vida independiente. Aprendí a arreglar la fontanería en mi apartamento. Cociné comidas simples y evité que mi corazón se rompa más. Pero en el fondo siempre había un vacío. El vacío de una familia que nunca tuve realmente. No sabía eso mientras intentaba construir mi propia vida. Un gran secreto estaba siendo oculto por mi padre y Susan. Un secreto que lo cambiaría todo. Cuando tenía 21 años, todavía vivía en Milata. Apartamento alquilado en el lado sur de la ciudad. Tratamientos nocturnos de trabajo en el supermercado. La mañana vacía. Las comidas simples y el sueño interrumpido se habían vuelto tan rutinarios que ya no se sentían inusuales. No tenía mucho, pero tenía mi libertad, mi propio espacio en una fragmentación de cel, respeto que había pagado con años de resistencia silenciosa. Una tarde de verano, mientras procesaba pagos en el pago del empleado, mi teléfono zumbó. Era un texto de Susa. Ven a la nueva casa esta noche. Dirigirse a sus 14:32 pequeñas fiesta Hollow Creek. Leí el mensaje 3 veces, mirando la pantalla como si se explicara a sí mismo. Nunca los había escuchado mencionar nada sobre mudanza. No había habido indicio de que estaban buscando una nueva casa, y ciertamente nadie había preguntado si quería mudarme con ellos. Dudé. Parte de mí quería ignorarlo, actuar como si no hubiera pasado nada, pero luego pensé que tal vez esta era una oportunidad para volver a conectarse, incluso solo un poco, incluso si fuera solo una reunión educada. Quería ir, tal vez para felicitarlos, tal vez para demostrar que no era longitud, el chico hosco y tranquilo que solía ser. Había cambiado, y pensé que tal vez tenían dos. Me detuve en una pequeña licorería cerca del supermercado, y eligió una botella de vino tinto asequible. Luego pasó junto a la tienda de bordados para recolectar un pañuelo. Había ordenado la semana anterior un pequeño regalo con las iniciales GM bordadas en él. No tenía mucho dinero, pero quería que el regalo que traje fuera reflexivo. La nueva casa estaba en una zona residencial recientemente desarrollada en el lado oeste de la ciudad, un lugar en el que nunca había puesto un pie. Cuando mi auto se volvió hacia un estré, revestido de arces recién plantados y céspedes verdes bien cuidados, se sentía como si estuviera entrando en otro mundo. 2 historias casas semiclásicas con puertas de madera, techos grises de azulejos y escalones de ladrillo rojo. Todo exudaba una sensación de abundancia
Francia para que nunca había sentido en nuestra antigua casa. Estacioné frente a la casa con la dirección que Susan había enviado. Era una casa de color crema con un patio delantero escalonado de piedra, un porche ancho y ventanas arqueadas con vistas a un jardín. Salí de la ca, sosteniendo la botella de vino y el regalo, y se quedó quieto durante unos segundos frente a la puerta. Por alguna razón, mi corazón latía con fuerza, no por emoción sino porque una sensación indescriptible se despertó dentro de mí, como si estuviera a punto de entrar en algo que no me pertenecía. Susan abrió la puerta. Ella llevaba un vestido de seda, su maquillaje meticulosamente hecho. «Oh, Dorian, entra», ella dijo, su sonrisa tan delgada como la capa de sonrojo en sus mejillas. Entré y miré a mi alrededor. Una espaciosa sala de estar con pisos de madera brillantes, una chimenea de granito, sillones beige y una lámpara de araña clásica. Las fotos familiares ya colgaban en las paredes. Mi padre y la foto de la boda de Susan. Ben sosteniendo un trofeo deportivo. No hay fotos mías. No me sorprendió. Mi padre estaba en la cocina abriendo una botella de vino, vestido con una camisa de vestir blanca, luciendo más relajado de lo habitual. Cuando me vio, dio un solo asentimiento. «Oh, estás aquí», nada más. Entregué el vino y el regalo, diciendo felicitaciones por la nueva cámara DD. Los tomó, los puso sobre la mesa sin abrirlos y se dio la vuelta. La fiesta consistió en solo unas pocas personas, nuevos vecinos y parejas mayores que eran amigos y uno de los colegas de mi padre. Charlaban animadamente sobre el vecindario, aumento de los precios de las propiedades, diseño de interiores y la piscina que planearon construir en el patio trasero. Me senté en una esquina, escuché en silencio. Nadie preguntó de dónde era. Nadie me dio cuenta de que me servía agua en lugar de vino. Tuvimos que buscar para siempre para encontrar esta casa. Susan le dijo a la persona que está a su lado, su voz llena de orgullo. Afortunadamente, cerramos el acuerdo justo antes de que los precios del mercado se dispararan. Gregory tiene un gran ojo para las casas. Mi padre asintió, sonrió, sin negarlo. Me senté allí tratando de sonreír. Realmente quería felicitarlos, no por la cámara, pero porque creía que finalmente habían encontrado algo que los hizo felices. No lo sabía en ese momento. Los felicitaba por tomar un regalo que me pertenecía legítimamente. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento alquilado, abrí mi teléfono, con la intención de enviar un mensaje rápido del abuelo para registrarse, pero dudé. Se estaba volviendo mayor y ocupado. No quería molestarlo. Establecí el teléfono, tomar en mi cama y mirar el techo de pelado. Entonces me quedé dormido, completamente inconsciente de la verdad, acostado en silencio debajo de mis pies como una bomba sin explotar. Después del día asistí a la fiesta de calentamiento de la casa. Todo parecía volver a su viejo ritmo, o al menos la rutina de corazón a medio de corazón a la que me había acostumbrado durante mucho tiempo. Nadie mencionó ese día de nuevo. Nadie preguntó qué pensaba de la nueva casa. Y, por supuesto, nadie trajo la posibilidad de que me mudara con ellos. Pero algo extraño comenzó a suceder a partir de ese momento. Por cada gran olida, Acción de Gracias, Navidad, cumpleaños de Ben, incluso el aniversario de bodas de mi padre y Susan, recibí una invitación a su casa. No fueron invitaciones cálidas y sinceras, pero el mensaje de texto de Kurt: 6 p.m. vienen a cenar. Ben está ansioso por verte. Tenemos invitados más allá del tiempo. Fui, no porque creyera que habían cambiado, pero porque todavía sentía el deber de un cada vez. Traje un pequeño regalo, cuidadosamente elegido y envuelto a mano, pero mis regalos generalmente se dejaban de lado, sin abrir en mi presencia, y nadie ofreció una palabra clara de agradecimiento. Y lo más extraño fue que comenzaron a llevarme a fotos familiares. La primera vez fue esa Navidad. Susan me llamó por decir: Dorian está más cerca de Ben. Estaban tomando una foto familiar. Me sorprendió, pero dio un paso adelante. Mi padre estaba parado en el medio, su brazo alrededor de los hombros de Ben. Me paré en el borde del marco, forzando una sonrisa incómoda mientras la cámara hizo clic. Sentí que acababa de entrar en una obra sin palabras, y yo era el personaje secundario que se lanzó para llenar el elenco. En los tiempos que siguieron tirando de mí en fotos. Al principio fue con toda la familia, más tarde, a veces solo con mi padre. Una vez que Susan incluso colocó su mano sobre mi hombro, sonriendo brillantemente. No entendí lo que estaba pasando antes. Siempre me habían excluido de momentos como estos. Las fotos colgaron en la vieja casa, nunca me presentaron. Entonces, ¿por qué estaban haciendo esto ahora? Pregunté una vez a la ligera después de la cena de cumpleaños de Ben. ¿Por qué hemos estado tomando tantas fotos familiares últimamente? Susan se rió y dijo: oh, solo queremos capturar recuerdos. También eres parte de la familia, no eres tú. Asentí. Pero mi corazón se sintió pesado. No era ingenuo, sabía que algo no estaba bien, pero no pude ponerle un nombre. Solo sentí que estaba siendo llevado a lo largo, forzado a un marco fabricado al que nunca había pertenecido, como si estuviera interpretando el papel del armonio, hijo mayor en una foto destinada a la pantalla, no como yo. Y luego en Navidad cuando tenía 26, la verdad finalmente salió a la luz. Hacía mucho frío ese día. Acababa de terminar mi turno a las 4.
2:30 de la tarde, sentado en mi apartamento alquilado bebiendo café, planeando aparecer un poco tarde como de costumbre, lo suficiente para hacer una aparición, comer algunos bocados, tome algunas fotos y vaya temprano. Sonó mi teléfono. Era el abuelo Dorian. Ven ahora mismo. Estoy en tu nueva casa. 1432 Arroyos Huecos. Quería sorprenderte. Me congelé. El abuelo estuvo aquí en Ohio. Rara vez salía de Chicago. Su empresa de construcción siempre lo mantenía atado. Rápidamente tiré mi chaqueta y corrí por la puerta. Mi mente se arremolinaba con preguntas. ¿Por qué no me dijo que vendría? ¿Y por qué estaba en la casa de mi padre? Cuando llegué, la casa brillaba con luces de Navidad. Coronas colgaban en el dúo, y las luces centelleantes de un árbol de Navidad brillaban por la ventana. Golpeé, mi corazón latiendo. Susan abrió la puerta. Su sonrisa se endureció cuando me vio. Dorian, ¿por qué estás? Ella se detuvo, sus ojos se lanzaron sobre mi hombro, y escuché la voz del abuelo desde adentro. Dorian, entra, muchacho. El abuelo se paró en la sala de estar. Alto e imponente, su cabello plateado brillaba debajo de la lámpara de araña. Me abrazó un abrazo apretado que llevaba tanto emoción como un toque de tensión. Quería sorprender a toda la familia, dijo, mirando alrededor de esta casa. Es maravilloso, ¿no? ¿Estás feliz viviendo aquí? Dudé, una ola de inquietud subiendo dentro de mí. Y, no vivo aquí, abuelo. Acabo de visitar. La cara del abuelo cambiada. Su sonrisa desapareció y sus ojos se estrecharon, cambiando de mí a mi padre Gregory, quien se paró cerca de la chimenea, una copa de vino en la mano. Susan rápidamente saltó en su voz. La terapia lo hará. Debe haber un malentendido. A Dorian le gusta vivir de forma independiente. No eres querido. Ella me miró. Sus ojos prácticamente me ordenaron que estén de acuerdo, pero el abuelo no la miró. Me arregló su mirada, su voz bajando. Dorian, dime la verdad. No vives aquí. Respiré hondo, sintiendo el peso de toda la habitación presionando mis hombros. Vivo en un apartamento alquilado. Abuelo, en el lado sur de la ciudad. Lo pago con mi salario de supermercado. Un silencio pesado y sofocante, como si el aire hubiera sido absorbido de la habitación. Mi padre inclinó la cabeza. Su mano se apretó alrededor de su vaso. Susan comenzó a hablar, su voz temblando. Pensaremos que era mejor para Dorian. Quería ser independiente. Y Ben necesita espacio para suficiente. Abuelo la cortó. Su voz aguda. Es Blade. Gregory, explícate. Hace 2 años te envié $400,000 para comprar una casa de 3 dormitorios en este vecindario. Un regalo para que Dorian le dé un buen comienzo. Dejé en claro que la casa era fune. Entonces, ¿por qué vive en un apartamento? En resumen, mientras usted y su familia viven en esa misma casa? La cara de mi padre salió pálida, como si la sangre se hubiera agotado de su cuerpo. Susan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me quedé allí aturdido, sintiendo que el suelo se desmoronaba debajo de mí. Una casa para mí, $400,000. Miré el abuelo, luego en mi padre, buscando una explicación, una señal de que esto fue solo un malentendido, pero no hubo malentendidos. Mi padre dejó su vaso, su voz temblorosa pero tratando de permanecer compuesta, y pensé que la casa sería mejor utilizada por toda la familia. Dorian's Independent no necesita una casa grande como esta. Ben Sion necesita un buen ambiente para crecer, para estudiar. No necesita caminos de abuelo que se introduzcan hacia mi padre. Estás diciendo que no lo necesita. Dorian, el nieto al que confió a tu cuidado, está viviendo en un apartamento. En resumen, trabajos nocturnos de trabajo para sobrevivir. Mientras usted y su esposa viven en la casa que estaba destinada a él. ¿Qué hiciste con el dinero que te envié? Pon la casa a tu nombre, no yo. Mi padre, no respondí. Bajó la cabeza, los hombros temblando. Susan, recuperando su voz, intervino. No entenderás a Dorian. No es mi hijo biológico. Ben es el futuro de esta familia. Dorian no merece una casa como esta. Se acaba. El abuelo gritó. Su voz resonaba tan poderosamente que parecía sacudir la habitación. No merece Dorian. Es la carne y la sangre de Diana, el hijo de mi hija. Él es mi nieto y confié en que Gregory lo cuidara. ¿Pero qué has hecho? Robaste el regalo que quise para él. Me engañó con estas fotos familiares falsas. Señaló la imagen en la pared. El de toda la familia en el rojo vivo, conmigo torpemente parado en el borde. Pensé que Dorian vivía feliz aquí. Creí las fotos que enviaste, pero resulta que todo fue una farsa. Ocultar su codicia. Mi garganta apretó. Las fotos, las veces que me llamaron para posar para fotos, los momentos escenificados de los que no pude dar sentido. Fue todo para engañar al abuelo, hacerle pensar que era parte de esta feliz familia. Miré a mi padre, esperando una explicación y disculpas, cualquier cosa, pero él permaneció en silencio, sus ojos evitando los míos. Dorian, el abuelo se volvió hacia mí, su voz suave pero aún resuelta. Ve a buscar tus cosas. Vienes a Chicago conmigo. Esta casa, te aseguraré de que te pertenezca como lo pretendía originalmente. Y tú, Gregory, estaré hablando con mi abogado. Responderás por lo que has hecho. Susan estalló en lágrimas, pero no sentí lástima por ella. Mi padre finalmente habló, su caballo de voz. Dorian, solo quería lo mejor para la familia. Mejor para la familia. Repetí,
mi voz tranquila pero fría. Nunca me consideraste parte de esta familia. He pasado toda mi vida tratando de enorgullecerte, pero todo lo que viste fue ven, me quitaste mi chancio, y ni siquiera te molestaste en decirme la verdad. Me dijésite, incapaz de mirarlo por más tiempo. Abuelo colocó una mano sobre mi hombro, sus ojos llenos de dolor pero también determinación inquebrantable. Vamos, Dorian, ya no necesitas quedarte aquí. El escalofrío de la noche de Navidad mordió mi esquí cuando salimos de la casa que se suponía que era mía. El oscuro brillo de las luces de la calle iluminaba la calle cubierta de nieve, y podía sentir mis fuertes respiraciones mezclando el aire helado. El abuelo me llevó a un elegante SUV Black Gas estacionado por la acera. El conductor, un hombre de mediana edad con un traje afilado, nos abrió la puerta al hotel. Primero, dijo el abuelo, su voz baja pero firme. Me deslicé en el asiento trasero a su lado, sintiendo que estaba entrando en un mundo diferente, un mundo al que nunca pensé que pertenecía a. ¿Estás bien, Dorian?, preguntó el abuelo, sus ojos gentiles pero penetrantes, como si intentara leer cada pensamiento en mi mente. Yo no lo sé, abuelo, respondí, mi caballo de voz. Todo está sucediendo tan rápido. Todavía no entiendo completamente. Él asintió, colocando una mano sobre mi rodilla. Lo sé, pero a partir de ahora las cosas serán diferentes. Vendrás a Chicago conmigo. Comenzaremos de nuevo, solo los dos. Miré por la ventana. Las luces de Navidad que se difuminan como chispas débiles. Chicago, una ciudad de la que solo había oído hablar de las historias del abuelo, donde construyó su imperio de construcción de la nada. Nunca había estado allí. Nunca pensé que tendría la oportunidad. Pero ahora era donde comenzaría de nuevo. Una nueva vida. Una oportunidad para escapar de la sombra de mi pasado. A la mañana siguiente, tomamos un vuelo temprano a Chicago. Me senté junto a la ventana, mirando hacia abajo en los interminables campos cubiertos de nieve a continuación, sintiendo que iba a dejar atrás un viejo mundo desgastado para un sueño. El abuelo se sentó a mi lado en silencio, leyendo un periódico de negocios, pero de vez en cuando me miraba con una sonrisa alentadora. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de O'Hare, un viento de Chicago mordido nos recibió. El conductor del abuelo de James estaba esperando con el familiar SUV. Condujimos por las bulliciosas calles de la ciudad donde los rascacielos se elevaban por encima, su acero y vidrio brillando bajo el sol de invierno. Nunca había visto algo así. Ohio, con sus caminos estrechos y casas modestas, parece pertenecer a otro mundo. El auto se convirtió en una vecina suburbana exclusiva, donde las calles fueron pavimentadas con piedra, forrado con antiguos robles y mansiones extensas. James se detuvo frente a una gran puerta de hierro, más allá del cual un camino de entrada condujo a una mansión de 3 pisos, rodeado de césped perfectamente cuidados y vibrantes arbustos de rosal rojo. Incluso a mediados del invierno, mi mandíbula cayó, incapaz de creer mis ojos. ¿Es esta tu casa, abuelo?, pregunté, mi voz temblando. El abuelo se rió de todo corazón, aplaudiéndome en el hombro. Bienvenido a mi casa, Dorian, y ahora también es tu hogar. La mansión del abuelo no fue solo una casa, era un palacio. La puerta delantera de madera tallada se abrió en un gran vestíbulo con pisos de mármol, una escalera espiral que lleva arriba, y pinturas abstractas que bordean las paredes. La sala de estar era 3 veces del tamaño de mi apartamento alquilado, con ventanas de techo de Florida con vistas a un jardín en el patio trasero, completo con una piscina brillante en un área de barbacoa al aire libre. El aroma de pino y cuero de los lujosos muebles me hizo sentir que había entrado en un hotel de 5 estrellas. No sé qué decir, susurré, de pie en medio de la sala de estar, todavía agarrando mi pequeña bolsa de pertenencias. No necesitas decir nada. El abuelo respondió, guiándome arriba. Tu habitación está aquí. Abrió la puerta a una espaciosa habitación con una cama king tamaño, un escritorio de nogal y una ventana con vistas al jardín. Una nueva computadora portátil se sentó en el desk, y una alfombra de lujosa suave cubrió el piso. Aquí es donde puedes comenzar de nuevo, sin presión, sin cargas, solo un nuevo comienzo. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que estaba soñando. Hace solo unas horas, estaba en mi Rundo, apartamento con un grifo con fugas y un techo de pelado. Ahora estaba aquí en una habitación que no me habría atrevido a imaginar, pero junto al abrumador asombro había un dolor persistente. La casa en Ohio, la casa que estaba destinada a ser mía. Todavía me sentí como una espina en mi corazón. Esa noche, el abuelo me llevó a un elegante restaurante en el centro de Chicago. Nos sentamos en un rincón tranquilo, la luz de las velas parpadeando sobre la mesa. Ordenó una costosa botella de vino, pero solo tomé un pequeño sorbo. Todavía no acostumbrado a tal lujo. Dorian, comenzó, su voz baja y seria. Hay cosas de las que debemos hablar de tu padre, la casa y lo que pasó. Asentí. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que esta conversación no sería fácil. Hace 2 años envié a Gregory $400,000 para comprar la casa en Hollow Creek. Quería que fuera un regalo para ti, una base para que construyas tu futuro. Estaba ocupado con la empresa, incapaz de supervisar la compra yo mismo, así que confié en Gregory para manejarlo. Pensé que seguiría mis deseos. Hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose, pero me equivoqué. Apreté mis puños debajo de la mesa, tratando de mantener mi voz estable. Entonces papá mantuvo la casa para sí mismo. Eso no es todo,
dijo el abuelo, su voz llena de ira. He estado enviando dinero a Gregory desde que eras niño, no solo para la casa. Envié dinero todos los años para cubrir sus tarifas escolares, ropa, todo lo que necesitaba para crecer en las mejores condiciones. Pensé que Gregory te estaba cuidando de la manera que quería. Pero hoy, cuando te escuché hablar de vivir en un apartamento alquilado, trabajos de noche en un supermercado, me di cuenta de que se lo guardaba todo en su nueva familia. Se sentía como si alguien me hubiera golpeado en el cofre. Honorarios escolares, ropa, las cosas que nunca tuve todo ese año. Usando la mano Downs, comer fideos instantáneos y trabajar yo mismo hasta el agotamiento para poner fines a la carne. Podría haber sido diferente. Mi padre, el hombre que intenté tanto por favor, había tomado no solo la casa, pero también las oportunidades. Abuelo significaban para mí. No sabía nada de ese dinero. Dije que mi voz se ahoga. Papá nunca me dijo. Pensé que no tenía suficiente, así que tuve que manejar por mi cuenta. El abuelo golpeó su mano sobre la mesa, haciendo temblar las copas de vino. Ese bastardo, gruñó. Miras de dibujo de las mesas cercanas. Confié en él contigo, pensando que te tratará bien, pero él me traicionó y traicionó a tu madre, Diana. Escuchar el nombre de mi madre hizo que mis ojos se pusieran. Nunca la había conocido, pero a través de las historias del abuelo sabía que era una mujer gentil, quien quería una buena vida para mí. La idea de que mi padre había robado lo que ella y el abuelo pretendían para mí, encendí una furia que no pude suprimir. ¿Qué vas a hacer, abuelo?, yo pregunté, aunque podría adivinar parte de la respuesta. Voy a demandar a Gregory, dijo, su voz fría como hielo. Me aseguraré de que la casa sea transferida a mí, y le cortaré todo el apoyo financiero a él. No merece un solo aroma. Miré la mesa en silencio. Parte de mí quería que mi padre pagara para enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero otra parte, la parte que había crecido en negligencia y dolor, solo quería dejarlo ir. Estaba cansado de vivir en el resentimiento. No quería mi nueva vida en Chicago estar contaminado por demandas y disputas. Abuelo, dije, mi voz suave pero firme, no lo demandes. Sé que estás enojado y yo también lo estoy, pero ya ha sucedido. No quiero arrastrar esto. Cortar su apoyo financiero es suficiente para hacer los relays. No pueden seguir aprovechando de ti. Solo quiero empezar aquí contigo. El abuelo me miró, sus ojos se suavizaron, aunque todavía podía ver el dolor en ellos. ¿Estás seguro, Dorian? Tienes todo el derecho de reclamar que es tuyo. Estoy seguro, respondí. Esa casa, ya no importa. Quiero construir mi futuro, no vivir para arreglar el pasado. Él asintió lentamente, colocando una mano sobre mi hombro. Eres más fuerte de lo que pensaba, Dorian. Tu madre estaría orgullosa de ti. Las semanas que siguieron en Chicago fueron un viaje emocional. Me mudé permanentemente a la mansión del abuelo, y cada día sentía que estaba aprendiendo a vivir nuevamente desde cero. El abuelo no solo me dio un hogar, me dio la oportunidad de redescubrirme. Me llevó a visitar su empresa de construcción, un edificio moderno en el centro de Chicago, con oficinas brillantes y un bullicioso equipo de empleados. Me presentó a todos como el nieto de Marston, y por primera vez me sentí reconocido, visto como una persona de valor. ¿Te gustaría intentar trabajar aquí?, preguntó un día mientras estábamos de pie con un sitio de construcción en los suburbios. No tienes que hacer grandes cosas de inmediato. Puedes comenzar con pequeños proyectos. Aprende a medida que avanza. Dudé. Nunca me había imaginado trabajando en construcción, con sus planos técnicos y números complejos. Pero la confianza en los ojos del abuelo me hizo querer probar. Le daré una oportunidad, abuelo, dije, pero no puedo prometer. Seré bueno en eso de inmediato. Se rió de todo corazón. Nadie es bueno desde el principio, Dorian, pero tienes corazón y determinación, que es todo lo que necesito. Empecé a trabajar en su empresa, inicialmente como asistente en el departamento de planificación, organización de documentos y seguimiento del progreso del proyecto. El trabajo no fue fácil, pero con cada día que pasa, aprendí a leer planos, comprender los procesos de construcción, e incluso comenzó a contribuir con ideas durante las reuniones. Mis colegas, que al principio solo me conocían como nieto del jefe, gradualmente me miró con respeto. Me vieron trabajar duro. Quédate hasta tarde para terminar las tareas. Y se negó a confiar en el abuelo para un tratamiento especial. Fuera del trabajo, comencé a explorar Chicago. Caminé por sus animadas calles. Visitó museos y pasó horas en cafeterías. Leer libros, o simplemente ver pasar a la gente pasar. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía tiempo para respirar. Soñar, convertirse en una mejor versión de mí mismo. Aunque la vida en Chicago me dio esperanza, las cicatrices de mi pasado no se desvanecieron fácilmente. Algunas noches me quedé en la cómoda cama de mi nueva habitación, pero soñó con mi antiguo apartamento alquilado. Escuchar la voz burlona de Susan o ver la mirada fría de mi padre. Me preguntaba si realmente merezco esta vida, o si todo fuera un sueño que desapareciera. El abuelo se dio cuenta cuando crecí que, una noche mientras nos sentamos junto a la chimenea, me entregó una vieja foto enmarcada. Era mi madre, Diana, sonriendo intensamente, sosteniendo un perro pequeño. Tu madre siempre quiso que fueras feliz, dijo. No podría estar allí para ella cuando más me necesitaba, pero no dejaré que eso suceda contigo. Sostuve el marco,
las lágrimas cayendo en silencio. Ojalá pudiera haberla conocido. Susurré. Eres más como ella de lo que sabes, dijo. Ella era fuerte pero gentil. Tiene su corazón. Esas palabras fueron como una bomba de curación. Empecé a mantener un diario, escribiendo mis pensamientos, sueños e incluso mi dolor. Ya no quería huir de mi pasado. Quería enfrentarlo, entenderlo y dejar que me haga más fuerte. Una mañana, unos 3 meses después de mudarse a Chicago, recibí una carta de Ohio. El sobre no tenía el nombre del remitente, pero la escritura familiar hizo que mi corazón se apretara. Era de mi padre. Lo abrí, mis manos temblando. En el interior había una sola hoja de papel con líneas cortas manuscritas. Dorian, sé que no tengo derecho a escribir esta carta. Lo que he hecho es imperdonable. Me equivoqué al guardar la casa, para mantener el dinero que su abuelo envió por usted. Dejo que el dolor de perder a tu madre me convierta en un padre terrible. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que lo lamento. Susan y Ben se han mudado de la casa. Estoy en el proceso de transferirle la propiedad como su abuelo pretendía. Espero que algún día puedas mirarme sin ver la decepción. Gregory. Libro la carta 3 veces. Mis emociones son una mezcla de ira, dolor y una leve sensación de alivio. No sabía si podía perdonarlo. Los años de ser abandonados tratados como un exterior. No podría ser borrado por una sola letra, pero sabía que no quería llevar resentimiento para siempre. Mostré la carta al abuelo. Lo leyó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo que es tu decisión, Dorian. Si quieres tomar la casa, te ayudaré. Si no, respetaré tu elección. Pensé en la casa en Hollow Creek, con su césped verde y su cálida chimenea. Una vez había sido mi sueño, pero ahora no necesitaba que se sintiera digno. No quiero la casa, abuelo, dije. Quiero venderlo y usar el dinero para ir a la universidad. Quiero convertirme en ingeniero como siempre soñé. El abuelo sonrió, sus ojos brillantes de orgullo. Ese es mi nieto. Me inscribí en una universidad en Chicago especializada en ingeniería civil. Con el apoyo del abuelo y el dinero de la venta de la casa, comencé el viaje educativo que una vez pensé que era imposible. Los primeros días en la escuela no fueron fáciles. Era mayor que la mayoría de mis compañeros de clase, y los complejos conceptos técnicos me mantuvieron despierto hasta tarde estudiando, pero no me di por vencido. Cada vez que tenía ganas de dejar de fumar, pensé en mi madre, mi abuelo y la promesa que hice a mí mismo. No dejaría que mi pasado definiera mi futuro. En Chicago también encontré nuevos amigos, gente que no conocía mi pasado pero que me gustaba por lo que era. Me uní a un club de ingeniería donde conocí a Emma, una chica inteligente con un radiante smile, quien me burló de mí por mi hábito de tomar notas detalladas. Por primera vez sentí que tenía una comunidad, un lugar donde pertenecía. El abuelo siguió siendo mi mayor ancla. No era solo un guía sino un amigo, siempre recordándome que era más fuerte de lo que pensaba. Algunas noches nos sentamos junto a la chimenea, compartiendo historias sobre mi madre, sobre los días que construyó su compañía y sobre mis sueños. La casa en Ohio era sol, y el dinero fue depositado en mi cuenta de matrícula. Mi padre no me contactó de nuevo, y no me comuniqué con él. Tal vez algún día esté listo para hablar con perdonar, pero por ahora quería centrarme en el presente, sobre lo que podría construir. Han pasado 2 años desde esa fatídica noche de Navidad, cuando la verdad sobre la casa y el dinero del abuelo se expusieron. Chicago se ha convertido en mi hogar, no solo por sus bulliciosas calles o su imponente rascacielos, pero porque es donde me encontré. Estoy en mi 2º año de universidad especializada en ingeniería civil, y cada día me siento más cerca de mi sueño de convertirme en ingeniero, un sueño que mi padre una vez aplastó con la excusa de no suficiente dinero. Encontré una comunidad de amigos, un propósito claro y lo más importante, una sensación de que merezco lo que he logrado. Pero mientras construía mi nueva vida en Chicago en Ohio, la familia de mi padre Gregory, Susan y Ben se estaban desmoronando. No sabía mucho sobre ellos en los últimos 2 años, excepto por algunos rumores de viejos conocidos en la ciudad. Dijeron que mi padre había perdido su trabajo en la compañía de seguros, que Susan ya no fue anfitriona de lujosas fiestas, y que Ben, el orgullo de la familia Marston, había abandonado la universidad después de solo un semestre. No me detení en eso. El pasado fue el pasado, y había aprendido a no dejar que me atraiga back. Hasta que un día llegó el pasado tocando, una tarde de otoño de finales de otoño, mientras estudiaba para los exámenes intermedios en la biblioteca de la universidad. Mi teléfono zumbó. Era un número desconocido de Ohio. Dudé pero responde. La voz de Susan llegó a través de débiles y temblorosos. Desprovisto de la arrogancia a la vez llevó a Dorian. Él. Susan, dijo, su voz vacilante. Sé que estás ocupado, pero necesito hablar contigo sobre la familia. Agarré el teléfono, un escalofrío corriendo por mi columna. Familia. La palabra sonaba extranjera, venía de ella. ¿Qué está sucediendo?, pregunté, mi tono más frío de lo que pretendía. Estamos en problemas, Dorian. Problema real, pensé. Tal vez podrías ayudar. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Susan se lanzó a una larga historia, su voz una mezcla de desesperación y un intento de aferrarse a la dignidad. Después de que el abuelo cortó todo el apoyo financiero, mi padre Gregory,
perdió su ingreso estable. Había sido despedido de su trabajo, incapaz de concentrarse en medio de la agitación de la familia. Susan no pudo encontrar trabajo. Nunca he hecho un trabajo desde que se casó con mi padre. Habían vendido la mayoría de sus posesiones para pagar las deudas, pero no fue suficiente. La casa en Hollow Creek, aunque me transfirieron y luego se vendió, ya no era suyo para vivir. Se habían mudado a un pequeño apartamento al borde de la ciudad, que Susan describió como estrecho e indigno de nuestra familia. Y Ben. Susan hizo una pausa, su voz se ahoga. Ben está luchando. Dorian está trabajando en un restaurante de comida rápida, pero no está acostumbrado. No sabe cómo manejar cosas así. Necesita ayuda. Dejé escapar una risa, no por diversión sino por la ironía. Ben, el hermano pequeño mimado que una vez fue tratado como un rey, ahora tenía que trabajar para sobrevivir. Ben, que tenía un auto nuevo, una habitación llena de juguetes y nunca tuve que preocuparse por el dinero. Ahora estaba luchando en un trabajo que había hecho desde que tenía 18 años. Sentí una sensación de satisfacción fugaz, pero fue reemplazado rápidamente por un vacío. Susan, dije, mi voz tranquila pero firme, me estás llamando ayuda después de todo lo que sucedió, después de que papá tomó mi casa, después de que dijiste, no lo merecí. ¿Crees que olvidaré los años que fui tratado como un extraño, como una carga? Susan guardó silencio por un momento, luego habló, su voz casi un susurro. Dorian, sé que estábamos equivocados, pero somos familiares. Dobla a tu hermano. No puedes darte la espalda a tu familia. Familia, repetí, mi voz mezclada con amargura. Tú y papá nunca me trataron como una familia. Dijiste que no era digno. Papá tomó no solo la casa, pero el dinero que el abuelo envió para mi educación, para mi vida. Y ahora quieres que ayude a Ben, el que siempre fue favorecido sobre mí. No, Susan. Deja que Ben aprenda a pararse solo, como si tuviera que dejar que tu familia lo resolviera. No te conozco nada. Colgué, mis manos todavía agarraban el teléfono, mi corazón latiendo. Las palabras de Susan resonaron en mi mente. Familia, Ben necesita ayuda. Pero esas palabras ya no tenían el poder de influir en mí, no después de todo lo que habían hecho en los últimos 2 años. No había escuchado directamente de mi padre, Susan o Ben. Bits of gossip de Ohio me alcanzaron a través de viejos conocidos, pero no los busqué. Estaba ocupado con mi nueva vida en Chicago. Mis clases, proyectos en la compañía del abuelo y las tardes pasaron hablando con Emma, mi amigo cada vez más cercano. Pero esos rumores, aunque traté de ignorarlos, se arrastró como ráfagas frías del pasado. Mi padre, Gregory, había sido una vez un hombre confiado, siempre manteniendo una presencia tranquila y autorizada en la familia. Trabajó en la compañía de seguros con un salar. Eso apoyó un estilo de vida cómodo para Susan y Ben. Pero después de esa noche de Navidad hace 2 años, cuando el abuelo cortó todo el apoyo financiero, todo comenzó a desentrañar. Su compañía enfrentó luchas del mercado, y él, distraído por las tensiones familiares, no pude aferrarme a su puesto gerencial. Fue despedido 6 meses después del incidente y no había encontrado un trabajo estable. Desde los ahorros que había acumulado del dinero del abuelo, dinero destinado a mí, había sido desperdiciado por lujos, un auto nuevo para Ben, vacaciones familiares y fiestas para mantener las apariencias con los vecinos. Cuando el dinero del abuelo dejó de venir, ya no podían sostener ese estilo de vida. Susan, una vez orgullosa de ser la ama de casa perfecta, no se pudo adaptar a ganar un living. Ella nunca había trabajado, nunca lo necesitaba. Sus habilidades se limitaron a organizar fiestas y compras. Cuando la familia tuvo que mudarse de la casa Hollow Creek, la casa que vendí para invertir en mi futuro, se mudaron a un pequeño apartamento de 2 dormitorios en el borde de la ciudad, que Susan llamó indigna. El apartamento estaba estrecho y detenido, con paredes manchadas y un sistema de plomería con fugas, un doloroso contraste con la lujosa casa que una vez llamaron hogar. Vendieron el auto de Ben, su costosa colección de juguetes, e incluso las preciadas joyas de Susan, pero las deudas seguían acumulándose, de préstamos hipotecarios a facturas no remuneradas. Ben, el hermano una vez aclamó como el futuro de la familia Marston, abandonó la universidad después de un semestre, acostumbrado a ser mimado. No pudo manejar la presión de los académicos o la responsabilidad. En lugar de continuar su educación, Ben tomó un trabajo en un restaurante de comida rápida en la ciudad, pero ese trabajo de pie detrás de un mostrador, lidiar con clientes exigentes y trabajar turnos largos, era algo que no era preparado para. Ben, quien una vez me burló de mí por hacer un trabajo similar, ahora enfrentaba la realidad de que carecía de las habilidades o pacientes para tener éxito en dicho entorno. Sus compañeros de trabajo se quejaron de que era lento, desenfocado y propenso a los errores. Fue despedido después de 3 meses y desde entonces rebotó de un trabajo a otro, nunca durando mucho. Aprendí estos detalles no porque los busqué, pero arrojó susurros de viejos conocidos en Ohio. Algunos de los amigos del abuelo todavía están en contacto con él. Compartió la historia de la caída de la familia de Gregory como una historia de advertencia. Dijeron que Susan ahora estaba tratando de vender productos en línea sin éxito. Mi padre trabajó a tiempo parcial en un taller de reparación de automóviles, pero los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos de vida. Vivieron en dificultades y para el primer gem, se enfrentaron a la realidad que había conocido desde la infancia, escasez y la lucha por sobrevivir. Un mes después de la llamada de Susan, recibí otra carta de mi padre. No fue una disculpa como la última, sino una súplica. Escribió que la familia estaba al borde de la bancarrota. El apartamento que alquilaban ahora estaba en riesgo de desalojo debido a la
renta no remunerada. Ben, después de ser despedido de su tercer trabajo, había renunciado a encontrar un trabajo estable, y comenzó a salir con una mala multitud, beber y causar problemas en la ciudad. Mi padre escribió que no tenía a nadie más a quien recurrir, que yo era su última esperanza. Usó la palabra familia repetidamente, como si pudiera despertar algún sentido del deber en mí. Leí la carta en mi habitación en la mansión del abuelo, sentado en la cama del tamaño de rey. Todavía no estaba completamente acostumbrado. Cada palabra se sintió como un cuchillo que reabría heridas viejas. Recordé los años de ser empujado a un lado, siendo llamado indigno, ser comparado con Ben como un recordatorio de que nunca fui lo suficientemente bueno. Recordé a los caballeros acostados en la cama crujiente en el ático, preguntándome por qué no me amaron. Y recordé esa noche de Navidad cuando aprendí que todo había anhelado fue. Mi padre y Susan robaron un hogar y una oportunidad. Llamé al abuelo y le conté sobre la carta. Escuchó, sus ojos se oscurecen, tal como lo habían hecho esa noche de Navidad hace 2 años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz estable pero no presionando. Siempre respetaba mis decisiones, aunque sabía que todavía estaba furioso por lo que Gregory había hecho. No los voy a ayudar, dije, mi voz firme. Tuvieron su oportunidad. Ben tenía todo. No hice un coche, una bonita habitación. Nuestros padres aman. Si tiene que trabajar para sobrevivir. Ahora esa es una lección que necesita aprender. Me levanté de la nada. No les debo nada. El abuelo asintió, sin decir nada más, pero sabía que él aprobó mi decisión. Una vez había querido demandar a Gregory para buscar justicia para mí, pero había elegido dejar ir el pasado. Y ahora elegí no dejar que me arrastren de vuelta. Mientras la familia de Gregory luchó en Ohio, continué mi viaje en Chicago. Acusé mis por ese y Emma, mi amigo cercano, a través de una pequeña fiesta para celebrar. Ella se había convertido en una parte esencial de mi vida, no solo por su sonrisa radiante, pero por la forma en que me hizo sentir que era suficiente. Hice más trabajo en la compañía del abuelo, manejo de proyectos más grandes e incluso liderando un pequeño trabajo de construcción en los suburbios de Chicago. Cada paso era una prueba de que no necesitaba la validación de mis padres o Susan para tener éxito. También comencé a escribir un libro, no contar mi historia, pero para documentar las lecciones que aprendí sobre la resiliencia, encontrar la autoestima para superar las cicatrices del pasado. No sabía si alguna vez se publicaría, pero escribirlo era una forma de sanar, para convertir el dolor en la fuerza. Un día de invierno, mientras caminaba por el centro de Chicago, inesperadamente vi a Ben. Estaba parado en una esquina con una chaqueta delgada, su rostro demacrado y sus ojos hundidos. Me detuve, no estoy seguro de si me acercará, pero me vio Fers, y sus ojos se iluminaron con un parpadeo de esperanza. Dorian, llamó a su caballo de voz. ¿Cómo estás? Asentí, manteniendo mi distancia. Estoy bien. Ben, tú, dio una sonrisa débil. Ya no el chico arrogante que una vez conocí. No es genial, admitió. Las cosas no son como solían ser. ¿Puedes ayudarme un poco? No tengo a nadie más. Lo miré, recordando las veces que fue favorecido, las veces que fui empujado a un lado. Ben, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Tuve que pararme solo cuando nadie me ayudó. Tú también puedes conseguir un trabajo. Aprender a asumir la responsabilidad. No me busques para arreglar lo que tu familia hizo mal. Me di vuelta y me alejé, continuando por las calles cubiertas de nieve de Chicago. No miré hacia atrás, no porque no me importara, pero porque me había elegido.